El escándalo que comenzó con las declaraciones de Cenk Torun ha tomado un nuevo y sorprendente rumbo. Lo que parecía ser una simple confesión emocional terminó afectando directamente la carrera de Mahasin Meravet. La actriz, reconocida por su talento y profesionalismo, se vio envuelta en una tormenta mediática que no le dio respiro. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y juicios públicos. Su nombre apareció en todas las portadas y programas de televisión. La presión, según fuentes cercanas, se volvió insoportable. En medio de esa tensión, llegó la noticia que nadie esperaba. Mahasin abandonaba su nueva serie. El anuncio fue breve, sin mayores explicaciones. La producción emitió un comunicado en el que agradecía su participación y le deseaba suerte en sus futuros proyectos. Sin embargo, todos sabían que detrás de esa decisión había mucho más. La coincidencia con las declaraciones de Torun era demasiado evidente. Los medios no tardaron en conectar los puntos. Cenk Torun, por su parte, intentó restar dramatismo a la situación. En una entrevista posterior, aseguró que sus palabras habían sido malinterpretadas. Dijo que jamás quiso dañar a nadie, y mucho menos afectar el trabajo de su colega. Pero el daño ya estaba hecho. La industria, implacable como siempre, reaccionó con fuerza ante la polémica. Los productores comenzaron a distanciarse del conflicto, y Mahasin quedó en el centro de la tormenta. La actriz, que había trabajado meses en ese proyecto, se despidió del equipo entre lágrimas. Testigos del rodaje aseguran que fue un momento muy emotivo. Nadie esperaba que todo terminara así, tan repentinamente. Su papel era uno de los más importantes de la serie, y su salida obligó a los guionistas a reescribir varios episodios. El ambiente en el set quedó cargado de tristeza e incertidumbre. Nadie hablaba abiertamente, pero todos sabían que la situación era grave. La noticia se esparció como pólvora. En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para Mahasin. Sus fanáticos comenzaron a utilizar etiquetas pidiendo justicia y respeto hacia la actriz. Ella no merece esto, era una de las frases más repetidas. Incluso varios colegas de la industria expresaron su solidaridad públicamente. Lo que comenzó como un escándalo mediático se transformó en un movimiento de apoyo. Cenk Torun, en cambio, enfrentó una ola de críticas. Algunos seguidores lo acusaron directamente de haber provocado el retiro de Mahasin. Aunque el actor insistió en que su intención nunca fue negativa, la percepción pública se volvió en su contra. Su equipo de relaciones públicas trabajó día y noche para contener la crisis, pero cada intento de explicación parecía encender aún más el debate. El silencio, en este caso, parecía imposible. El abogado de Mahasin Meravet intervino nuevamente, con un comunicado contundente. En él, afirmaba que las palabras de Torun habían generado un entorno hostil para su representada. Aseguró que la decisión de abandonar la serie no fue voluntaria, sino consecuencia directa del daño reputacional. La frase fue repetida por todos los medios. Consecuencia directa se convirtió en la expresión más comentada del día. Los programas de televisión especializados en farándula dedicaron emisiones completas al tema. Cada detalle fue analizado con lupa. Algunos panelistas defendían a Mahasin, argumentando que estaba siendo víctima de un sistema injusto. Otros opinaban que se trataba de una estrategia mediática para generar interés. Pero todos coincidían en algo: el caso había cambiado el panorama del entretenimiento.
Diones el premse discurs, no compro contero al corto. Era un punto de no retorno. El público, dividido como pocas veces, se aferró a sus opiniones. Algunos acusaban a la prensa de haber exagerado el conflicto. Otros responsabilizaban directamente a Cenk Torun por las consecuencias. Los debates en redes sociales se volvieron intensos, casi personales. Se formaron grupos de apoyo, se lanzaron campañas y hasta se escribieron artículos de opinión. La historia había traspasado el límite del espectáculo. Mahasin Meravet, mientras tanto, decidió desaparecer temporalmente del foco mediático. Viajó fuera del país y evitó toda aparición pública. Según fuentes cercanas, necesitaba un respiro emocional. La exposición constante y la presión mediática habían afectado su bienestar. Su entorno más cercano insistía en que pronto regresaría, pero solo cuando se sintiera preparada. El público comenzó a extrañarla. La producción de la serie intentó continuar con normalidad, pero el vacío era evidente. Las audiencias bajaron y las críticas aumentaron. La ausencia de Mahasin se sentía en cada escena. Su personaje había sido el alma del proyecto, y reemplazarla resultó imposible. Los productores comenzaron a considerar la posibilidad de cancelar la temporada. La decisión aún estaba en evaluación. Cenk Torun no pudo escapar de las preguntas sobre la salida de la actriz. En cada entrevista, el tema surgía inevitablemente. Su incomodidad era visible. Respondía con frases breves, intentando evitar polémicas sin ocuna. Sin embargo, su silencio prolongado solo aumentó las sospechas. Los periodistas no soltaban el asunto, y cada nueva declaración se convertía en titular. El impacto de este conflicto llegó incluso a otros países. No queda nada contra de perdidas. Revistas internacionales comenzaron a cubrir la noticia como si se tratara de un escándalo global. La historia de Mahasin se transformó en un símbolo de las presiones que enfrentan las celebridades. Varios actores internacionales le enviaron mensajes de apoyo en redes sociales. Su nombre, de pronto, se volvió conocido fuera de las fronteras. Era el precio de la fama, pero también una oportunidad inesperada. Los fanáticos de la actriz organizaron eventos simbólicos para mostrar su apoyo. Publicaron videos, editaron homenajes y compartieron sus mejores escenas. Las imágenes de Mahasin en el set se convirtieron en íconos digitales. Su figura, en lugar de debilitarse, se fortaleció con el tiempo. Muchos comenzaron a verla como una heroína silenciosa, una mujer que había soportado demasiado sin perder la dignidad. Cenk, por otro lado, experimentaba el lado oscuro de la atención mediática. Su carrera comenzó a resentirse. Algunos proyectos fueron pausados y otros directamente cancelados. La confianza de los productores se tambaleó. Los rumores de un veto no tardaron en circular. Su imagen, antes impecable, ahora se encontraba en duda. El abogado de Mahasin confirmó que se estaban evaluando nuevas acciones legales. Aunque no dio detalles, dejó claro que el caso no estaba cerrado. Sus palabras fueron interpretadas como una advertencia directa. Las redes reaccionaron de inmediato, especulando sobre demandas, compensaciones y acuerdos privados. La tensión volvió a subir. En los programas nocturnos, los periodistas debatían sin descanso. Algunos aseguraban tener información exclusiva sobre lo que realmente ocurrió entre los dos actores.
Otros preferían mantener una postura más prudente, esperando confirmaciones. La audiencia, por su parte, seguía cada palabra con expectación. El caso se había convertido en un fenómeno social. Mahasin reapareció finalmente en un video corto, donde agradeció el apoyo recibido. Su mensaje fue sencillo pero conmovedor. Dijo que estaba atravesando un momento difícil, pero que no perdería la esperanza. Sus palabras fueron compartidas millones de veces en pocas horas. La empatía del público creció aún más. Cenk Torun, al ver la reacción, publicó una disculpa pública. Reconoció que sus palabras pudieron haber sido malinterpretadas y lamentó las consecuencias. Sin embargo, muchos consideraron que su gesto llegó demasiado tarde. La herida ya estaba abierta. Aún así, algunos lo aplaudieron por asumir la responsabilidad. La industria comenzó a reflexionar sobre lo ocurrido. Productores, actores y guionistas coincidieron en la necesidad de proteger más a las figuras públicas del acoso mediático. El caso Meravet Torun se convirtió en un ejemplo de lo rápido que una carrera puede verse afectada por la opinión pública. Era un llamado de atención para todos. Los medios internacionales siguieron cubriendo la historia por semanas. Algunos hablaron de reconciliación, otros de distanciamiento definitivo. La verdad seguía oculta entre versiones contradictorias. Lo único cierto era que la relación profesional entre ambos había terminado para siempre. El público, que había seguido cada paso de esta historia, comenzó a cerrar el capítulo, pero la huella emocional seguía ahí. La caída de Mahasin y la controversia de Cenk quedarán como una de las historias más comentadas del año. Y aunque ambos intenten seguir adelante, el recuerdo de lo ocurrido seguirá vivo en la memoria de millones. El Sirsas. La confesión, las consecuencias y el silencio posterior formaron una trilogía mediática perfecta, un relato de fama, orgullo y vulnerabilidad humana. Nadie salió ileso, pero el espectáculo, como siempre, continuó.